de la armonía entre la tradición y la innovación, la cultura y la sociedad. En El Péndulo creemos que la... Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos sintonizan, todos los que nos ven en este canal de la Unión Nacional de Periodistas en su programa El Péndulo. Hoy tenemos a nuestro invitado, el máster Héctor Chávez Villado, con quien vamos a tratar unos temas muy interesantes, un poco de su recorrido, un poco de cómo fue electo por votación decano de la Facultad de Comunicación Social hace algún tiempo, también su aguerrida participación en muchos movimientos sociales, políticos, culturales, por supuesto. Bienvenido. Muchas gracias, Jacqueline. Un gusto, un honor estar aquí en este programa de Gran Sintonía, que tiene como matriz principal la Unión Nacional de Periodistas, donde yo soy militante y socio activo. Sé que usted también fue presidente. En 2 ocasiones. Aquí, 2 ocasiones. Ganando elecciones. Siempre en elecciones, ¿verdad? Siempre en elecciones. Siempre me he sometido al escrutinio público, que creo que ese es el mejor juez. ¿Y qué se logró en su mandato? Bueno, en primer lugar, mucha actividad cultural, mucha defensa gremial, pero si nos circunscribimos a la parte física, déjeme decirle que la remodelación de este edificio, que estaba en condiciones deplorables, la remodelación se la hizo por gestión mía y conseguimos una importante asignación económica por parte de la legislatura del Congreso Nacional. En esa época, sí, con la intervención directa por la gestión también del legislador por la provincia del Guayas, ingeniero Leonardo Escobar Bravo. Sé por experiencia propia que siempre ha sido su modelo a seguir la autogestión. Siempre. Nunca ha sido quitarle a los socios. Además, en los tiempos en que vivimos, yo siempre lo decía en la universidad y se lo dije en innumerables situaciones al señor rector. Yo le decía, señor rector, si no somos autogestionarios, entonces seremos parasitarios, porque la autogestión es lo único que nos permite salir adelante en momentos de dificultades, en momentos de crisis, en momentos de necesidades, sin necesidad de recurrir a la ubre presupuestívola del Estado, a la que siempre recurren las instituciones y sus dirigentes, sus líderes. Ahora bien, hace poco recibimos un correo, también queríamos un poco que nos dé su opinión acerca del papel de la mujer en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural. ¿Cómo se da esto del papel de las féminas? Bueno, no solamente porque lo diga la Constitución como uno de sus principios básicos, elementales, para muchos consideran que es una conquista. Yo pienso que más que conquista es realmente un derecho adquirido por lucha, por consistencia, por tenacidad, por perseverancia. Entonces la mujer ocupa ahora un papel importante, perseverante, a tal punto que ya no se escucha ese estribillo de que atrás de un gran hombre tiene que haber una gran mujer, es al lado de un gran hombre tiene que haber una gran mujer. Y entonces las mujeres ahora, por ejemplo, en todo tipo de elección, siempre participan con el principio elemental de la equidad de género. La equidad. Entonces, si va de presidente, un dirigente, tiene que ir de vicepresidente y una mujer líder. Se alternan entonces. Y se alternan, y así por el estilo. Entonces, a mí me parece que eso es justo y correcto. Los tiempos que vivimos ya no da para discriminación de sexo ni de ninguna naturaleza, peor de raza que antes había, y de situación económica. Imagínense ustedes que el Ecuador nació con una discriminación socioeconómica. Si usted no tenía determinada cantidad de dinero, y eso lo reza en la primera Constitución, usted no podía ejercer sus derechos ciudadanos. Tenía que tener una determinada cantidad de dinero o de bienes que respalden su actividad ciudadana. Y ahora ya eso no se requiere. Incluso eso en el ingreso a la universidad, si uno no tenía un apellido rimbombante, si no tenía un espaldarazo de la familia, había discriminación, y no solamente eso, había también discriminación en lo religioso. Yo recuerdo que hasta hace unos pocos años, unas pocas décadas, ¿sí?, en los llamados colegios confesionales o colegios religiosos, especialmente católicos, no permitían estudiar
a chicos, a niños, a jóvenes, adolescentes, que no sean producto de un matrimonio civil y más que nada eclesiástico. Me lo tocó vivir a mí, yo lo viví con mi pequeña hija, que ya ahora es una gran profesional de la medicina. Había esas limitaciones, esas limitaciones, no podían estudiar en los colegios confesionales o llamados colegios religiosos. Wow, entonces creo que esto es parte de la evolución de la sociedad, se está mejorando. Es parte del proceso evolutivo de nuestra sociedad, pero aún así creo que faltan muchas cosas más todavía por conquistar, porque aunque le parezca mentira, somos una colonia cultural ahora. ¿Cómo es el coloniaje ahora es cultural? Ya. El coloniaje es cultural porque si usted se pone a poner en la balanza la cantidad de, el contenido noticioso que consume a diario lo que llega la sociedad, la mayor parte de ese contenido noticioso, en primer lugar, no es originado en el Ecuador, y en segundo lugar, es un contenido tóxico, alienante, escúcheme bien, alienante, que agrede no solamente la inteligencia, sino que agrede nuestra cultura, agrede a nuestra lengua. La gente ya, por ejemplo, no dice, me hicieron cháchara en el colegio, me hicieron burla en el colegio, me hicieron bullying. Al decir bullying, están utilizando una palabra inglesa, es un anglicismo, y entonces esa palabra se va metiendo y ya las que corresponden al lenguaje castellano o español ya se va perdiendo. Claro, quedan alejados. Y en la música igual, ni hablar en la música. Claro, cuando se hablaba de la globalización como algo bueno, como estar conectados a un clic de distancia. Bueno, la globalización de la comunicación en cuanto a la parte cualitativa, cuantitativa, la calidad y a la cantidad. En gran medida depende del nivel de cultura de cada persona. Pero como nosotros sabemos que de todas maneras, si bien es cierto, el analfabetismo ha bajado, pero hay personas que son semi-analfabetas, que a duras penas saben leer y escribir, y no saben procesar el contenido ni de una noticia, ni de la música, ni de la cultura. No es que subestime al pueblo, ni de ninguna manera, pero esa es una realidad. Yo, por ejemplo, le puedo decir que lo primero que uno aprende cuando estudia comunicación es a saber procesar el mensaje entre líneas y el mensaje sobre líneas. Claro. El mensaje entre líneas y sobre líneas nos permite hacer análisis de contenido para saber qué es lo que está diciendo y hacia dónde va esa noticia o esa información. Ahora dicen que la comunicación no es totalmente imparcial, que siempre hay un punto de vista, siempre hay un sesgo. No creo yo en la imparcialidad, no creo en la neutralidad. Mire, la neutralidad, no he traído yo aquí un betún llamado neutro, lo que llaman una bacerola neutro, que sirve para sacarle brillo a las carteras y a los zapatos de todos los colores. Ese es el neutro en la vida, aquel que busca la facilidad de estar con negros y blancos, con ricos y pobres, ¿ya? Con sólidos y líquidos. Es decir, la clásica comodidad que quedar bien con justos y troyanos. Que quieren quedar bien exactamente con tibios y troyanos, exactamente, que quieren estar bien con todos, que hacen periodismo de canastilla social y que buscan solamente el aplauso. Pero el que hace periodismo de investigación, periodismo de confrontación, está hablando ya de palabra mayor. Claro, ya. Porque como decía algún pensador como Bertolt Brecht, a veces no basta con saber la verdad tiene que investigarse a fondo. Dicen que aquel que busca infatigablemente la verdad merece el castigo de encontrarla. Exactamente. Y yo también creo eso porque mire usted que los grandes investigadores, los que hacen periodismo de confrontación, los que buscan afanosamente la verdad, como usted bien decía, siempre se encuentran con dificultades, siempre se encuentran con problemas y se constituyen en el sistema la piedra en el zapato, porque el establishment no permite mucha pregunta, no permite mucha curiosidad, no permite mucha investigación. Y eso que ahora los métodos y los sistemas de investigación, no porque hayan detectores de mentiras, porque no se precisa de detectores de mentiras. Y a veces es tan la mentira a veces es tan flagrante y hasta cierto punto elocuente
que cualquiera se da cuenta cuando le están mintiendo, cuando le están manipulando las cosas. Entonces, yo sí creo que el periodismo de confrontación y de investigación constituye una de las áreas, yo le digo, más complejas para ejercer la profesión. También creo que es muy complejo, incluso ahora que mucha gente elige salir del país, se autoexilia por temas delicados, por atentados, por amenazas, hay sicariato, hay tanta violencia en nuestro país. Incluso una de las personas que yo destaco de alguna manera es Andrés Boscán, que tuvo que salir y que sigue ahora por redes sociales buscando temas muy incisivos para dar su opinión y que, bueno, pero así, ¿qué opina usted acerca del periodismo actualmente, de investigación dentro del país? Bueno, el periodismo de investigación, yo le digo, es necesario, es muy importante. Me abstengo de hacer algún comentario del señor Boscán, no lo conozco, podría hacer un juicio a priori, tendría que compenetrarme un poco más de su trabajo profesional, aunque sé que él no es un profesional de la comunicación porque lo hace empíricamente, no es... no se ha preparado completamente, no solamente por el título, porque a veces el título no lo hace, pero yo sí creo que de todas maneras tiene que estar amparado ¿cómo le digo?, en el respaldo académico, porque de ser así, pues también los médicos pueden decir, bueno, yo he operado bastante, yo he puesto bastantes inyecciones, yo le he salvado la vida a los enfermos, y los curanderos también pueden decir lo mismo, pero yo sí creo que siempre la ciencia tiene que ser sumada a la experiencia, que es el empirismo, van de la mano, y el empirismo siempre ha aportado. Entonces, actualmente se ve como una necesidad. ¿Cree usted que hay las garantías necesarias para hacer un periodismo de investigación? Bueno, yo no creo que haya tanta garantía ni en el Ecuador ni fuera del Ecuador, con tantos problemas que tiene nuestra sociedad, problemas especialmente en el ámbito económico, financiero, donde hay delitos, como se llama, delitos de cuello blanco, donde hay evasión tributaria, y sin irnos muy lejos, mire usted, en Estados Unidos, hasta el presidente de la República ha tenido juicios de evasión tributaria, igual en otros países. Y sin irnos muy lejos, ¿para qué hablar del Ecuador? ¿Para qué vamos a hurgar o vamos a seguir ahondando mayores controversias? Pero en todo caso, el periodismo de investigación constituye una herramienta importante para llegar siempre a la verdad. La verdad es el ADN del periodismo. La verdad, aunque cause escándalo, dicen también. Pedro tiene para nosotros un video que vamos a compartir con todos los que están con nosotros y con nuestro invitado, Los Nadie, de Eduardo Galeano. ¿Puedes subir el volumen? Que yo me canta, Estamos de vuelta en su programa El Péndulo. Hoy nos acompaña el máster Héctor Chávez Villao, cuando compartíamos también el poema Los Nadie, de Eduardo Galeano, en que los nadie unidos jamás serán vencidos. Y en los primeros párrafos de este poema, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. O sea,
nadie que incluso cuando finaliza que valen menos que la bala que los mata. Hoy hablamos del periodismo de investigación, cuando la cruda realidad es que niños desaparecen a manos de gente que debería protegerlos, de los militares, donde hay sicariato a la vuelta de la esquina, incluso afuera del colegio de mi hijo hubo un sicariato hace pocas semanas, donde estamos en una condición tan vulnerable, máster. ¿Qué opciones, qué avisora usted para el futuro? Bueno, en primer lugar, creo que la obra de Galeano resume, sintetiza y condensa una idea muy genérica de estos tiempos, cuando, como dicen los hijos de nadie, son aquellas personas que son ninguneadas, que son minimizadas, que son invisibilizadas por el sistema, por el establishment, y que a veces esas personas que son ninguneadas resultan ser mucho más de lo que ellos se imaginan. Yo tuve un profesor en el Colegio Vicente Rocafuerte que fue Jaime Roldós. Precisamente utilizó durante buen tiempo, digamos, era un recurso también, un aporte, la obra de Galeano, una de las obras insignes de Galeano, que era o es todavía Las venas abiertas para América Latina. Yo recuerdo que Jaime Roldós llevaba el libro de Galeano que recién había salido, tenía poco tiempo, y Roldós, que era un hombre muy prolijo, nunca ponía el libro en la mesita, en la cátedra, nunca ponía el libro para el lado que daba la cara principal del libro, la portada. ¿Sí? Lo ponía al revés y le ponía una hojita, como para que nadie se entere qué es lo que él leía. Claro. Y yo tenía la curiosidad, y como Roldós caminaba, interactuaba en la clase, era un gran maestro, pues. Una clase de Roldós era una especie de homilía filosófica. Entonces Roldós siempre caminaba y yo quería ver el libro, hasta que una vez saqué la tapita y vi que era Venas abiertas para América Latina, de Eduardo Galeano. Pero Roldós, en sus clases de filosofía, hablaba siempre del sofisma. ¿Qué era el sofisma? Que ahora está tan de moda. El sofisma no es otra cosa que el juego de palabras que consiste a hacer aparecer lo falso como verdadero y lo verdadero como falso. Entonces, Roldós decía que un ejemplo de ningunear a las personas, de minimizarlas, es cuando uno va donde el betunero y en la escala sociológica del trabajo creen que el betunero o el barrendero es la última rueda del último coche. Sí. Entonces Roldós decía que no, que a lo mejor de ese betunero había algo que aprender. Dice, ahí hay un nada que puede ser un algo, pero también hay un algo que puede ser un nada. Es decir, sociedades que tienen falsos valores, que somos alguien, pero ese alguien es un nada. Entonces, allí entendí que eso de ningunear a las personas no cabe en nuestro tiempo, porque es una realidad entender que a veces las apariencias engañan. Una sociedad a veces de bluff, de espuma, de apariencias, de falsos positivos, de verdaderos falsos y de falsos verdaderos. Caramba, ese juego de palabras. Oiga, yo no tuve el gusto de tenerlo a usted como profesor, pero sí estuvimos en algunos temas sociales, usted como decano, como autoridad, yo como dirigente estudiantil, pero ¿cómo así una persona como usted nunca se lo vio amargado? Más bien siempre hubo el respeto, hubo la cordialidad, un decanato de puertas abiertas. Porque yo fui dirigente estudiantil en primer lugar, porque como ser humano tengo receptividad para entender a todos los seres humanos, y porque entendí que el optimismo es un sistema de vida. El optimismo es un sistema de vida. Mire, a mí me correspondió asumir el decanato de la facultad en las peores circunstancias. A mí me dieron por facultad escombros. Mire usted que no había ni el transformador siquiera de la facultad. Hasta el transformador había desaparecido. Y no soy de los que llega a una institución a echar culpas o a sacar el cuerpo. Yo soy de los que llego, asumo y busco la solución. Y muchos que no me conocían en mis ejecutorias como dirigentes pensaban que yo no podía durar más de un mes, de 2 meses. Sí, otros me daban para 3 meses. Sí, 3 meses. Estuve 12 años.
y no continué porque yo no fui el gusto, sabor, color y de la gracia del presidente de la República, que ya había cambiado, había reformado la ley de educación superior, y ya los rectores no eran elegidos, sino designados. Claro, es decir, comenzó a funcionar la dedocracia. Entonces yo nunca he sido ni franela, ni ¿cómo le digo yo? Ni franela, ni servido para hacer una alfombra. No sirvo para hacer alfombra humana y no sirvo para hacer franela de nadie. Soy un hombre muy contestatario, rebelde, y tampoco soy un hombre conflictivo ni problemático, pero soy un hombre que tengo mucha consistencia en mis ideas, en mis principios más que nada. Yo fui formado por una mujer que fue mi madre, que fue maestra, y fui formado en la escuela del conocimiento, de la sabiduría y del rigor. Empecé yo soy un lector empedernido hasta ahora. Yo antes de entrar a la escuela ya sabía leer y escribir. En mi época no existía el kindergarten ni una de esas cosas. A primer grado, directamente. A primer grado, pero ya sabiendo leer y escribir y sabiendo las cosas elementales de la gramática, sabiendo lo elemental de la aritmética, sumar, restar, multiplicar, y bueno, y cosas que no me gusta, dividir, porque hay gente que le gusta llegar a dividir. A mí no me gusta la dividir y reinarás. Dividir y reinarás, decía Maquiavelo. Ahora bien, un hombre con esa formación, ¿qué piensa acerca de la inteligencia artificial actualmente? Muchas veces se ve, mire que hasta en eso, lo fake, lo irreal, que yo pongo su rostro y digo que Héctor Chávez dijo tal cosa y pongo hasta en un video, pongo que... Bueno, como un aporte a la ciencia de la comunicación, me parece muy importante, como un elemento que se adhiere y que refuerza el trabajo en la comunicación, importantísimo. Pero la inteligencia artificial no lo puede hacer todo. La principal inteligencia es la inteligencia natural y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que se circunscribe en la razón del equilibrio, el equilibrio que tenemos que tener todas las personas, y más aún los comunicadores. El periodista, el comunicador, tiene que tener una balanza en su conciencia para ser justo y ecuánime, y no recurrir a esa muletilla tan desgastada, a ese estribillo trasnochado que es la neutralidad o la imparcialidad. Elie Wiesel, sobreviviente del holocausto judío, sobreviviente en la Segunda Guerra Mundial, lo tuvieron a punto caramelo, como dicen los muchachos, en los que le mató a los nazis y se salvó. Elie Wiesel decía que la neutralidad, o lo que otros llaman la imparcialidad, no sirve para otra cosa para ayudar al opresor, para aquel que detente el poder. Para eso es la neutralidad y la imparcialidad. O sea, imparcialidad no debe existir. Lo que debe existir es la pluralidad. La pluralidad, que es el abanico abierto para todas las opciones, para todos los espacios y para todo el pensamiento. Usted me hace recordar, alguien decía que el camino hacia el infierno está pavimentado de personas que se mantuvieron neutrales en momentos de conflicto. Otros dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. De buenas intenciones. Y bueno, hay que ver cuál es el material que le ponen al camino al infierno, pues, ¿no? Habría que ver qué consistencia tiene, qué profundidad tiene, qué resistencia tiene. Sí, qué resistencia. Estamos en los últimos minutos de nuestra emisión de hoy, del Péndulo. Quisiera que nos dé un mensaje para todos los que nos están viendo, escuchando en diferentes partes del país y del mundo. Bueno, estamos viviendo tiempos de antivalores, donde a veces los valores fundamentales, como son la lealtad, la honestidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Esos valores casi se van extinguiendo, y es una especie de aspirante a Quijote, aquel que es honesto, aquel que es leal, aquel que es transparente. Es mal visto. Sí, entonces son como especies de extinción. Sí. Entonces yo creo que más bien hay que promover los valores,
y hay que promover los buenos hábitos, las buenas costumbres, porque habiendo todos esos elementos, teniendo una sociedad formada en valores, tendremos buenos ciudadanos. Entonces, porque mire, aquí es tan común escuchar palabras o frases como esta: robó, pero hizo obras. Ay, ¿Cómo sí. pueden decir eso? Eso es un atentado a la inteligencia, un atentado a los buenos hábitos, un atentado a las buenas costumbres. Claro, se normaliza. Al buen vivir. Joven, dice. Sí, imagínense. Entonces, encontramos que existe una gran corriente de la juventud que quiere la plata fácil, que pega un golpe y váyase, que creen que el cargo público es la última cena donde se va a comer opíparamente. Llegan y luego celebran su primer millón. Exactamente. Entonces yo creo que esos antivalores hay que replantearlos y hay que reformularlos a través de una buena educación en valores. Muy bien, excelente. Así finalizamos nuestra emisión. Un saludo a todos los que nos compartieron con nosotros su tiempo. Será hasta la próxima semana. Gracias. El péndulo es un símbolo de equilibrio y movimiento. En su vaivén constante, representa la búsqueda de la armonía entre la tradición y la innovación, la cultura y la sociedad.